Guerra García está con nosotros. Él forma parte del equipo técnico de Juntos por el Perú, acompaña a Roberto Sánchez. A él lo conocemos muchísimo, además, porque tiene una trayectoria política bastante amplia. Si algo hay que reconocerle al señor Guerra García es que nadie sabe más de puentes, carreteras. Es alucinante. Los colegios que faltan, los colegios que existen, a los que le falta una reestructuración. ¿Cuántas postas de salud hay en Cora Cora? ¿Qué está pasando en La Unión? Es increíble, verdaderamente. Y tener una amplitud, digamos, tan gráfica, pero tan aterrizada y real, de cómo estamos tan mal conectados, ¿no? Como patria, ayuda mucho a poner sobre la mesa propuestas que puedan, de una u otra manera, ayudar a abrazarnos un poquito cuando pasen las elecciones, porque ahorita está todo tan polarizado que la gente se agarra en la calle y se odia, se detesta, te sacan del chat. A mis amigos del colegio que me han sacado del chat y que me han dicho, Juliana, di fraude, 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 igual los saludo. No me olvido de la fiesta de prom, de las borracheras, les tengo todos los secretos muy bien guardados, pero entiendo que ustedes apelan a mí como la amiga del colegio desde pre-kinder y no a la periodista, cosa que está muy mal. Y a los que me han estado insultando, van a ver, que termine esto y que tenga tiempo, les voy a responder cada una de las estupideces que me están diciendo. Esto es una guerra, ¿cómo le va? Ya, Gracias por venir. Bueno, muy bien, después de esa presentación tan generosa, espero estar a la altura durante la entrevista. Sabe mucho, que no quiere decir que yo voy a votar por Roberto Sánchez, no voy a votar por Roberto Sánchez, ni por Keiko. Voy a avisar mi voto. Soy una cobarde, ¿no? No, de repente te convencemos al final de la entrevista. Bueno, vamos a ver qué pasa. Roberto Sánchez no ha querido entrevista con nosotros, fíjese. Janet Arias, mi productora, que es bastante dedo, ha estado llamando, insistiendo, pero nada. Sí, que he tenido muchos mítines, pero... No, pero ha estado muy contento en el RPP, ¿no? Ha estado hablando con varios. Pero bueno, no importa, está bien. Antauro sigue diciendo que está con Roberto Sánchez. Hace 3 días estuvo en un programa con un pelele que se llama no sé qué, Escajadillo, diciendo sí, que la guerra con Chile, porque tenemos que recuperar, Tarapacá. Y claro, sale Roberto Sánchez a decir, a ver, acá no hay guerra, acá se respetan los convenios. El problema no es la respuesta de Sánchez, el problema es en qué respuesta creemos. ¿Creemos en el primer plan de gobierno? ¿Creemos en el segundo de 114 páginas? ¿Creemos en el Roberto Sánchez que hablaba de estatizarlo todo o creemos en el Roberto Sánchez que ahora dice nada va a ser nacionalizado? Bienvenida a la inversión extranjera. ¿Qué hacemos? Le creemos al segundo plan. ¿Por qué? Porque Roberto Sánchez es una persona que amalgama voluntades, sabe hacer alianzas, sabe tejer relaciones y él tiene la convicción y además necesita un acuerdo de gobernabilidad más amplio porque... todo lo hemos visto, ¿no? O sea, si Keiko Fujimori y el fujimorismo, con su supermayoría, en lugar de acordar algo a favor de la nación, ¿no? Como mayoría en el Congreso, destrozó el gobierno de BPK y lo arrinconó hasta forzarlo a renunciar, y después ha promovido la vacancia o la renuncia de 4 de los 6 últimos presidentes, obviamente Roberto Sánchez está prevenido. Necesitamos un acuerdo de gobernabilidad muy amplio que prioriza las fuerzas políticas que tienen bancada en el Congreso. Él necesita el mayor número de diputados y senadores que le den gobernabilidad al próximo gobierno y la única forma de tener un gobierno 5 años es tener amplitud. Y esa amplitud genera que se tengan que hacer mutuas concesiones con los actores de ese acuerdo de gobernabilidad. Entonces los incentivos políticos por los cuales el segundo plan es el que se va a cumplir es que se necesita mantener el acuerdo de gobernabilidad que da lugar a ese plan que es coherente con el punto de equilibrio de esos partidos políticos. De acuerdo, pero ningún acuerdo, y sobre todo en política, es gratuito. O sea, después viene el que te ayudó a, digamos, presentar un segundo plan de gobierno, ¿no? Redactando, no sé, el capítulo de seguridad ciudadana, como Harvey Colchado, de pronto pedirte un favor, o sea, que no está mal, yo te di esto, ¿qué me das tú a cambio? Belmont ya está pidiendo programa mañanero en un nuevo canal de televisión, o sea, eso va a ser una devolución constante y sistemática de favores a quienes están ayudando a empujar el coche de Juntos por el Perú. No creo, yo más bien diría lo siguiente, ¿no? A ver, Ahora Nación, solo por dar un ejemplo, yo creo que tiene una actitud generosa. Ellos han dicho, nuestros militantes no queremos ponerlos en el gabinete porque Alfonso López Chau ha dicho ni cogobierno, ¿no? Ni condicionamientos. Entonces, pero ellos están planteando la exigencia, ¿no? Que el gabinete sea el mejor posible. Entonces, a mí me parece que lo que están poniendo los partidos como obras, como Ahora Nación principalmente, es el prestigio de su causa, que luego va a tener una afectación en la próxima elección, y por lo tanto lo que ellos necesitan es que Roberto Sánchez ponga el mejor gabinete posible, ¿no? Y obviamente lo primero que se va a discutir es quién es el primer ministro, se buscará al mejor primer ministro posible. López Chau quiere que sea con el mejor gabinete. Que me parece una propuesta muy interesante, claro, estuvo ahí acá. muy válida,
y yo estoy muy de acuerdo con Mesías en muchas cosas, sobre todo cuando dice que Keiko es mentirosísima, ¿no? Y malicísima. Y se la papea, en los debates. Y se la papea en los debates. Entonces, ahí me papeó a mí también acá, por decirle que voy a votar al viciado, pero yo tú lo sigues apreciando. Sí, porque me parece que es un tipo honesto. Además, todavía quedan horas para que repienses tu voto. Y así Salvador de Solar se pasó al lado de votar por Roberto con el criterio del mal menor, que lo he explicado claramente, y también muchos otros líderes, ¿no? Creo que también tú lo podrás considerar. Pero yo no soy lideresa de nada, ni mi casa lidero, pero... No, pero sí eres lideresa de opinión y tus opiniones llegan a mucha gente. Y yo creo además que los medios mayores y convencionales están tan sesgados en esta campaña que van a perder rating, el comercio se va a tener que vender porque están en quiebra con esa política. Pero vienen haciendo hace rato y sobreviven. Y los streamers y los medios alternativos me parece que son los que están sosteniendo la democracia a nivel comunicacional, ¿no? Sí, porque son más independientes, hacen las preguntas incómodas, fomentan el debate, revisan nuestras propuestas y nos critican, que es lo que hay que hacer en democracia, ¿no? Sí, pues se pasaron con el segundo plan de gobierno, 4 de la mañana yo leyéndolo, todavía 114 hojas, no se pasen. Yo sabía que lo ibas a leer. 114 páginas, sí, claro, 24 temas, 6 dimensiones, un diagnóstico claro. No, además yo soy bien chancona, Pero hemos hecho un esfuerzo, mira. Se han caviarizado, ¿ah? Ollantumala. Se han caviarizado un montón, que está bien. Ollantumala hizo una hoja de ruta de 14 páginas. En realidad para nosotros es más fácil hacer un documentito chico, pero creemos que el país merecía que hagamos una propuesta completa de plan de gobierno porque ya habían propuestas que podíamos combinar y articular sobre las mejores propuestas de cada quien en el punto y complementándolo a los otros. Claro, ese esfuerzo es un esfuerzo sano, es democrático, es concertador, ¿no es cierto? Y es el tipo de gobierno que Roberto Sánchez quiere proyectar. Pero ¿no? quiere, esa es la pregunta. Él ha liderado este proceso. De acuerdo, pero a ver, no tiene nada que ver con el primero. Entonces, uno puede decir, sí, tengo que ceder con una conciliación. No me voy a quedar del todo contento porque hay que soltar la cuerda, porque si no, no la hago. Pero ¿hasta qué punto él está renunciando a sus principios? Porque él es un hombre que admira a Evo Morales, es una persona que no tiene la capacidad de decir, a ver, en Venezuela hay una dictadura. En Cuba lo que hay es un régimen comunista. No lo dice. Entonces, claro, eso se plasma a la perfección en su plan de gobierno. Ya, pero a ver. A mí me parece que este segundo plan es más bien el resultado de lo testarudo que puede ser, porque había ya mencionado que Ollantumala había hecho muy mal en firmar una hoja de ruta. Sí, y no hemos hecho una hoja de ruta, ¿no? Han hecho mucho más, 114 hojas. Por eso hemos hecho un nuevo programa. Digo, es diferente. Pero sin el nombre de hoja de ruta. Es que no es una hoja de ruta, porque una hoja de ruta es un itinerario, ¿no? Es un conjunto de cosas muy resumidas que te marcan una pauta de lo que vas a hacer. Pero esto no, este es un nuevo plan de gobierno completo, con sus errores y aciertos para ser sometido al escrutinio público y debatirlo. Y con eso además hemos logrado debatir toda esta semana sobre nuestro plan, gracias a que los empresarios están muy nerviosos con este tema y otras instituciones y algunos medios de comunicación, y eso es lo que nos ha permitido poner a los mejores técnicos que tenemos en la palestra a defender lo que hemos propuesto. Claro, pero es que se mandan con un mensaje diciendo vamos a nacionalizar Telefónica y luego lo borran. O sea, sí, bueno, ese error fue mío. Ya, es que yo hay voy un a reconocer. ¿Quién es Roberto Sánchez? A ver, primero. O sea, el imitador de Castillo, está claro, pero ¿quién es? A ver, primero. Hay varias cosas que son el centro del espíritu de la propuesta original de Juntos por el Perú, que, ojo, era distinta, por ejemplo, a la nuestra, ¿no? Yo vengo de Venceremos a apoyar a Juntos por el Perú, ¿no? Y nosotros estábamos unos grados a la izquierda de la propuesta de Juntos por el Perú. Bastante, con Atencio ahí. Y hemos hecho más concesiones, ¿no es cierto?, para el acuerdo que se ha tenido. ¿Atencio está contento con ese segundo plan? Atencio está contento con Atencio es bien que radical. Roberto Sánchez haya hecho un acuerdo de gobernabilidad, porque eso es lo que se necesita. O sea, es decir, tenemos que ponernos en realidad. Mira, Juliana, nosotros tuvimos propuestas en nuestros términos, ¿ya?, de cambios más rápidos y más profundos, en nuestros términos. Pero ¿cuánto sacamos de votación? 0.8. No hemos sacado 40%, ni 25%, ni 30%, ¿no? Entonces, Roberto Sánchez, que nos ha ganado a todos los demás candidatos de izquierda o centroizquierda y que ha liderado este tema y que ha logrado el voto que nosotros queríamos tener, ¿no? Él sabe que con 10% de voto emitido y con 12% de voto válido no es suficiente ni para ganar ni para gobernar. Entonces sí tiene sentido hacer un acuerdo de ancha base, ¿no es cierto?, moderar la propuesta y buscar una propuesta convocante. Eso tiene todo sentido. Todo sentido. Nadie dice lo contrario. En todos los países se hace. De acuerdo. Y está muy bien. Como en todos vuelta. los países tú puedes presentar una nueva opción ya de cara a una segunda vuelta. Y termino con una idea más. Y yo diría que el corazón de la propuesta original, ¿no?, no se pierde en el siguiente sentido. Primero, el modelo extractivista lo queremos reemplazar por un modelo de país industrializado.
Y eso está en la propuesta anterior y está en la actual. Y mejorada porque en la discusión técnica con los otros partidos, entre todos los partidos, ¿no es cierto?, se ha pulido la propuesta de industrialización, pero bajo el mismo espíritu de que tenemos que pasar de ser primarios exportadores a empezar a industrializar sobre la base de lo que tenemos, que son nuestros recursos naturales, los superalimentos y los minerales que permiten ser suministro estratégico de cadenas industriales que comienzan con bienes intermedios y bienes básicos. Entonces, industrialización, la redistribución a partir de recuperar lo que hemos perdido por las exoneraciones tributarias indebidamente dadas por el pacto mafioso, que nos cuestan 27.000 millones de soles, consenso de todas las fuerzas, estaba en el plan anterior y está en el actual, ¿no? Entonces, yo diría, los aspectos esenciales, ¿no es cierto?, que respondían al espíritu de ese plan original están, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es limpiar algunas cosas, pulir flancos que no deberíamos tener porque no eran necesarios y aclarar muchas materias para que se entienda que estamos por la estabilidad tributaria, por la estabilidad fiscal y por la estabilidad política a través del acuerdo de gobernabilidad. Ahora, cuando al principio se le preguntaba a Roberto Sánchez por Julio Velarde, decía, bueno, si se va o se queda. No, Julio Velarde, no se puede meter con Julio Velarde. Okay. Acá le vamos a hacer un monumento a Julio Velarde. Larga vida a Julio Velarde. Muy bien. Roberto criticó a Julio, eso es verdad, es inobjetable, tienes razón. Pero cuando hemos discutido en el marco del nuevo equipo económico que el propio Roberto Sánchez ha formado, y cuando recordamos que es Pedro Castillo y Pedro Franque los que han ratificado a Julio Velarde. ¿Y cómo lo ratificamos? Lo convencimos porque pusimos 3 directores que nombraba el Ejecutivo de la mayor calidad y que eran potables para Julio Velarde. Germán Alarco, Rosana Barrantes y José Ignacio Tarra. Mucho mejores que cuando Keiko pone a Rafael Rey y a Klimper, que no cumplen los requisitos para estar en el directorio del Banco Central. Y ojo, el Banco Central es un cuerpo colegiado. Es verdad que el liderazgo de Julio Velarde, su imagen personal y su capacidad es preponderante. Pero si hay cuatro votos que votan mal, se malogra el Banco Central. Entonces, si ya lo hicimos, lo vamos a hacer de nuevo, ¿no? No debería haber dudas sobre que la política monetaria va a estar bien manejada y si Julio Velarde quiere seguir, seguirá por decisión del mismo equipo, ¿no es cierto?, que estuvo con Pedro Castillo. Claro, pero es que hay otras cosas que uno dice, sí, ahora están como que consensuadas porque se han unido muchas fuerzas alrededor. Sí, pero en este caso... Juntos por el Perú. Este caso, ok, pero usted mencionaba... Tenemos buenos antecedentes. Recursos minerales, ¿no? Tenemos oro, tenemos cobre, tenemos plata y gas, litio. Podríamos tener muchísima más plata de la que obviamente tenemos. Pero ¿quién ha estado votando una y otra vez, además de Fuerza Popular, por supuesto, a favor de la ampliación del Reinfo? Roberto Sánchez, abriéndole la puerta a los mineros ilegales, porque el Reinfo no es pues una ayuda para el informal. Está demostrado en los últimos 14 años, no me va a dejar mentir, señor Guerra García, que un porcentaje ridículo simplemente ha apelado a este proceso de formalización, que además es de lo más burocrático. ¿Y quién, en vez de decir, cuando hubo una propuesta, cambiemos este sistema que no está dando resultados, quienes apelaban una y otra vez, no, 6 meses más, 2 años más al Reinfo? El pacto mafioso, que existe, por supuesto, yo le digo la secta, y el grupo de Roberto Sánchez y compañía. A ver, Roberto Sánchez ha señalado que estamos al frente y en contra de la minería ilegal, ¿no? Sobre todo aluvial, y eso está claro en el programa, está claro en lo que él ha dicho. El problema de la minería informal, obviamente, es un problema grave. Y ahí quiero hacer una apreciación. Todos en el acuerdo de gobernabilidad y antes Juntos por el Perú no estamos de acuerdo con una solución, digamos, de alta represión y conflicto casi militar para desaparecer a toda la minería informal, porque eso, en nuestra opinión, es socialmente inviable y no es deseable para la sociedad peruana. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos 22.000 hectáreas concesionadas, de las cuales solo se utilizan 3.000, ¿no? 3.000 hectáreas que se utilizan productivamente. Y lo que tenemos es que en gran parte de esa área no utilizada, no productiva, se ha instalado la minería artesanal o minería informal, que ha hecho una gran inversión en maquinaria y equipo, porque no son pobres, ¿no? Son gente, digamos, y ahí se filtran los ilegales de medianas también, empresas. Pues. Lo que pasa es que los ilegales están en los lugares donde por un tema de regulación ecosistémica y de daño al medio ambiente no deberían estar y no pueden estar y no van a estar, y a eso sí solo queda reprimirlos y retirarlos, ¿okay? Sobre todo en los ríos aluviales o en zonas donde hay riesgo de desertificación del bosque amazónico. Entonces, la minería ilegal es ilegal por donde está, porque está en lugares prohibidos, ¿okay? No se puede hacer. Pero yo te estoy hablando ahorita de la minería informal, que está en donde hay autorizaciones, concesiones otorgadas, pero que no se explotan, ni se exploran, ni nada, porque solo se usan 3.000 hectáreas de
22.000. Entonces, el punto es, ¿no? Tenemos que encontrar una solución para los casos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y formalizar a los informales con 3 criterios: estándares ambientales que tienen que cumplir, formalización laboral que tienen que cumplir, que dicho sea de paso, la minería formal tampoco cubre el 100%, pero bueno. Pero el reinfo no es la vía, se ha demostrado. No, totalmente de acuerdo. El reinfo no es la vía y eso se acaba. Lo que tenemos que hacer es cambiar la Ley General de Minería, tener una nueva ley MAPE, establecer los tipos, ¿no? Solución para el caso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y resolver este tema de forma definitiva, porque necesitamos que paguen impuestos, porque es un montón de plata la que no están pagando de impuestos. 2, que haya seguridad ocupacional para todos los trabajadores y contrato formal. Y 3, estándares ambientales en todos los casos. Y los que no cumplan con estas 3 cuestiones, bueno, tendrán que dejar la actividad, ¿no? Pero hay que dar la oportunidad de poder arreglar los acuerdos, porque el problema principal es concesiones especulativas, ¿no es cierto? Que no están siendo operadas y ellos están localizados ahí, y eso es lo que impide cerrar el proceso de formalización. Entonces, eso hay que arreglarlo, ¿no? Ya, no, de todas maneras se tiene que arreglar, pero si está todo tan bien planteado en este segundo documento, segundo plan de gobierno, ¿para qué insistir en, pero por si acaso vamos a hacer una consulta popular porque de todas maneras el objetivo sigue siendo la Asamblea Constituyente? En estos 5 años... ya cambiamos de tema. Ya. Sí, es que claro, es que hay que tocar los diferentes asuntos, evidentemente, porque estamos a 2 días de las elecciones y mañana nadie puede hablar de esto. Entonces, a ver, si tú tienes a un Congreso que de facto ha instaurado una Asamblea Constituyente, porque las más de 50 reformas en la Constitución política nunca las debieron hacer, pero ellos se otorgaron esa facultad, ese poder casi absoluto, teniendo a los tribunos del TC en su mano, por supuesto, porque ellos los eligen. ¿Una Asamblea Constituyente para cambiar qué? Si supuestamente están tan seguros de que todo lo que proponen en el segundo plan de gobierno es viable. Ya, a ver. Buen punto, ¿no? A ver, nosotros mantenemos la idea de que el Perú necesita una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Pero entendemos que ese camino es un camino largo y que no vamos a poderlo encaminar con resultados como los que quisiéramos, por lo menos en los primeros 3 años de gobierno. No van a tener los votos tampoco. Es posible, ¿ya? Pero sí pensamos que la prioridad es, entre otras cosas, recuperar la figura de un referéndum, porque aquí lo que ha pasado la última vez es que el Perú hizo un referéndum y el referéndum no iba en la dirección de los cambios constitucionales que Keiko le ha impuesto al país con su bancada parlamentaria y sus aliados, ¿no es cierto? Porque el referéndum, ¿qué se consultó? ¿Quieren Congreso bicameral? La gente dijo, no, ahí está tu Congreso bicameral. 90%. Sí, claro, ya, fue rotundo. Y Keiko nos lo impuso. Entonces, a nosotros no nos parece correcto que se tomen decisiones de carácter constitucional que cambian el equilibrio de poderes y que cambian la forma como funcionan las cámaras y la representación, ¿no es cierto?, de espaldas al país y encima en contra del humor y el sentido político que el país demandaba. Pero por eso es que, y encima, le han quitado al pueblo la figura del referéndum, ¿no es cierto?, se la han quitado. Entonces, nosotros, nuestro primer punto ahora, el programa se ha rebajado porque no podemos hacer todo, porque no tenemos las mayorías que quisiéramos. Estamos en segunda vuelta en otras circunstancias y por lo tanto ahora la idea es recuperar la figura del referéndum para que siga un camino de debate, si es que lo logramos, hacia una Asamblea Constituyente para discutir esto, pero sabemos que eso, si ocurre, va a ser en el 4º y 5º año de gobierno, y por lo tanto tenemos que pensar en todos los cambios que podemos hacer. Si llegan al 4º, 5º año de gobierno. Sí, vamos a llegar, porque hay un acuerdo de gobernabilidad. Y si ganan primero, porque está para cualquiera de los dos. Sí, está para cualquiera de los dos, pero a mí me parece que el viento sopla a favor del barco que conduce Roberto Sánchez. Pero, en fin, eso ya lo veremos el domingo. Pero se le sale sombrero con tanto viento, ¿eh? Y sin el sombrero Roberto Sánchez no hace mucho. Sí, pero digamos que el alma de Pedro Castillo está en el alma de esta campaña, ¿no? Ya, pero fomentar y por lo tanto, digamos, nos acompaña de forma permanente. Ya, pero lo han endiosado y nos estamos olvidando que Castillo tiene un proceso abierto por corrupción, 1, y 2, tiene una sentencia en primera instancia, de acuerdo, todavía no es una condena firme, pero por haber preparado y anunciado un golpe de Estado. O sea, así como hay que criticar el golpe de 1992 y a Keiko Fujimori cuando dice que va a ser un copy-paste, ¿no?, de los 10 años de gestión de dictadura de su padre, hay que criticar también a los que intentan pasar por agua tibia el golpe de Estado anunciado por Pedro Castillo. Salió en televisión, lo vio usted, lo vi yo, lo vimos todos, diciendo se cierra el Congreso de la República, militares a la calle. Lo que pasa es que lo dejaron solo, porque encima bobo. A ver, yo creo que Pedro Castillo estuvo sometido a un acoso político excesivo, tuvo muchas presiones, el propio Vladimir Cerrón con su bancada
que comenzó con 37 parlamentarios, tenía un tipo de presión de carácter extorsivo, ¿no?, sobre el expresidente Castillo, y le hizo pensar además que lo iban a vacar de todas maneras. Por eso él envía ese mensaje, que es como casi su saludo de despedida contra el Congreso. ¿El fin justifica los medios, dice usted? No digo que el fin justifique los medios. Yo no estoy de acuerdo con que Pedro Castillo haya anunciado la disolución del Congreso. Pero tampoco estoy de acuerdo que lo hayan vacado con 101 votos cuando la Constitución dice que son 104. Esa vacancia fue irregular. Y al pueblo peruano, ¿no es cierto?, para el cual Castillo intentaba gobernar, para los más pobres, para la gente de las zonas rurales, sintieron que les quitaban su presidente, ¿no? Y esta representación de la voluntad de cambio, no, está ahí, ¿no? Y es el seno de la propuesta, ¿no? Sánchez es la representación. O sea, Pedro Castillo ha sido maltratado por la clase política desde el primer día de su gobierno. Los medios de comunicación del Lima hicieron terrorismo económico. No todos. ¿Ah? No todos. Yo me quedé todos. sin chamba, me cortaron la cabeza, me trataron como una terrorista y me ponían en huilas. Reculo. Algunos medios. Y el martillo. Sí, o sea, me convirtieron en una terrorista. Yo iba a la calle y me decían, terruca, maldita. Sí, tienes toda la razón. Ya, algunos medios hicieron terrorismo económico, solo que eran medios importantes, ¿no es cierto? Y dijeron que este gobierno iba a ser como Venezuela, lo cual era falso, y generaron que sube el dólar a 4.3 y que haya fuga de capitales. Y eso se termina, ¿no es cierto?, cuando Pedro Castillo nombra a Pedro Franque, calma los mercados, se acaba la fuga y la fuga regresa en forma de inversión de capital, 14.000 millones de dólares. Entonces, ok, ¿Pedro Castillo hizo mal en hacer el anuncio de la elección del Congreso? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso Roberto Sánchez tampoco votó por él. Pero eso no quita que el significado político de él mismo y del sombrero es de la reivindicación de los pueblos que requieren un Estado que trabaje para ellos. ¿Y cómo van a hacer para indultarlo? Porque no hay una condena firme. Y no es una persona, digamos, cuya vida corra peligro o que haya alcanzado los 80 años de edad. Es más fácil que logre el indulto Toledo, que es un corrupto, oleado y sacramentado, que legalmente hablando, jurídicamente hablando, Pedro Castillo. Aunque la última palabra obviamente la va a tener el presidente de la República luego de un análisis en la Comisión de Gracias Presidenciales. Pero Martín Vizcarra quiere eso también. Dijo, uy, ya me subo ya al barquito del sombrero. ¿Ah? Porque acá también me puede caer indulto, mi combo, 2 por 1. Bueno, los abogados tienen varias estrategias de detalle que tendrán que ser concordadas por el propio Pedro Castillo y sobre la base de lo que Pedro Castillo haga, porque puede allanarse, llegar a una sentencia firme más rápido y proceder al mecanismo convencional, o puede usarse alguna otra figura que sea potestad del presidente de la República. Eso se verá en su momento. Yo no te puedo responder sobre eso porque hay actores que no han hablado conmigo de la materia y por lo tanto yo no puedo estar seguro de qué es lo que se va a hacer, pero que se encontrará el mecanismo más apropiado para que alguien que debió enfrentar, en mi opinión, sus juicios en libertad los enfrente, me parece que está, ¿no? Y Pedro Castillo no ha sido sentenciado por corrupción, no, está con lo cual no quiere decir que sea un santo, ¿no? Pero en todo caso él enfrentará su proceso, como debe ser, en libertad. Ya, ¿se ha dado cuenta de algo? Que si bien la izquierda hace mucho más contacto de piel con la población, siempre, ¿no? La derecha es más coherente políticamente hablando. O sea, quienes entran en una bancada derecha, sí, pueden renunciar, pero en la izquierda se terminan convirtiendo en pequeñas islas. Una vez que entran al poder, se destruyen o les pasa, digamos, algo que creo que lo más parecido que he visto es una especie de lobotomía. Sin contar a Fernando Rospigliosi, que es otro ser humano. Yo no puedo creer cómo ese hombre fue fundador de APRODE. Pero Dina Boluarte. Le decían Dina, dinamita, terrorista, maldita, te vamos a sacar porque trabajaste en RENIEC de manera irregular, recibías 2. Y después era la máxima representante de la democracia derecha del Perú. Yo creo que hay una figura un poco sesgada para pensar que la izquierda se divide muchísimo, ¿no? O sea, es verdad que tenemos dificultades para articularnos, ¿no? Venceremos, por ejemplo, el partido en el que yo milito. Es una alianza de 5 partidos inscritos en este momento, y es el mayor esfuerzo de agrupamiento. Al interior de Juntos por el Perú también hay un esfuerzo de agrupamiento y al interior de Ahora Nación también hay diferentes corrientes que se han constituido en un partido. En realidad la izquierda está solo en 3 fuerzas que hoy día están aquí. Sí, 3, pero que cada una lleva como 5 y 3 por 5, 15, más los otros que se vuelven de pronto. Bueno, pero la derecha ha tenido 20 candidatos de la derecha pituca, 15 candidatos de la derecha popular, no sé cuántos del centro derecha. O sea que si hablamos de fragmentación, nos exiges algo que no le estás exigiendo al otro lado. No me refiero... El nivel de fragmentación de los partidos conservadores es muchísimo mayor. No, porque George Forsyth, por ejemplo, no es alguien de izquierda, sin embargo, se suma a la propuesta que ustedes ponen sobre la mesa. Eso está muy bien. Pudiéndose ir por Keiko Fujimori. Porque el acuerdo con realidad va más allá de la izquierda. Por eso, y de las derechas. Por supuesto, más allá de la ideología. Sí, pero digamos, en la primera vuelta,
¿no? Sí. Es donde tú puedes medir la fragmentación. Teníamos 35 candidatos presidenciales. El 80% eran de derecha. La fragmentación de la derecha era mucho mayor que la de la izquierda. Sí, de acuerdo, porque Digo, ¿no? la Para izquierda, matizar un poco la apreciación. está bien. La izquierda también se ha ido poniendo cabe solita y de a pocos, ¿no? Hay una gran desconfianza en la clase política porque, como tú dices, políticos de izquierda, derecha y centro no hemos sabido sostenernos en un rumbo para captar la adhesión popular. Así es. Yo tengo esperanza de que este acuerdo de gobernabilidad sirva no solo para ganar las elecciones el 7 de junio, sino también para poder sostener un gobierno, ¿no? Porque yo diría que el primer aporte que tenemos que hacer es, después de tener 10 presidentes en 10 años, una década perdida del 2016 al 2026, un montón de megaobras como el ducto del sur de Camisea, el segundo ducto paralelo al de TGP, la segunda etapa de Olmos, Majes y Iguas y todo lo demás que ya me escuchaste decir, no los podemos hacer porque hay una rotación de viceministros y ministros y directores generales brutal por la inestabilidad que ha generado el fujimorismo. Entonces, lo primero que conviene hacer es ser prudentes, responsables, hacer una propuesta convocante, atractiva, de consenso de las fuerzas políticas democráticas para lograr el objetivo básico, sostener un gobierno 5 años, ¿no? Si pierde el fujimorismo, yo creo que lo podemos lograr. ¿Y cómo van a hacer? Si pierde Roberto Sánchez, ¿van a aceptar los resultados electorales? Porque a Keiko Fujimori se le preguntó y dijo, vamos a ver. No, claro que vamos a aceptar los resultados electorales si Keiko Fujimori gana, ¿no? Ok. ¿Y en eso también nos diferenciamos de Keiko. Pues ella es autoritaria más o menos en todos los aspectos de su vida, ¿no? Hasta en la forma como digita a sus personas que van al debate y cómo los retira para que no vayan a los debates, ¿no? Por ejemplo, Canal 7 le dio media hora a cada partido. Ni siquiera era debate, ¿eh? Era media hora ellos, media hora nosotros, alternado, durante varios días. Y llegábamos hasta el último pueblo, porque TV Perú tiene una cobertura. Sí, claro. Zonas rurales que no tiene nadie. No fueron. ¿No es cierto? Esa es la democracia para Keiko. Pero también tenían que dar una entrevista a los dos a TV Perú y no cumplieron, ¿ah? Hacer videos. No se aparecieron. Firmaron un documento para que Roberto Sánchez y Keiko Fujimori fueran entrevistados en TV Perú y ninguno fue. Reconozco. No fue ninguno. Sánchez no es tampoco un santito. 0-0. Ok, 0-0, eso no inclina el voto. Pero en materia de los técnicos, ¿no es cierto? Nosotros fuimos a todas las sesiones y ellos no fueron a ninguna, quizá porque perdieron el debate técnico, pero eso es la democracia de Keiko, ¿no? O sea, en lugar de debatir con nosotros, en lugar de poner una propuesta, mejorar sus planteamientos, lo que están haciendo es videos para denigrarnos. A todos los del equipo técnico tenemos un video específico en donde nos dicen samba canuta y amarrando cosas ciertas con mentiras, en lugar de ir a debatir formalmente como se hace en democracia, ¿no? Nosotros hemos puesto un programa completo para que los periodistas le saquen la mugre, para que hagan escrutinio público y nosotros para venir a defender nuestros puntos de vista. Ellos, ¿qué están haciendo? No están debatiendo porque no creen en verdad en la democracia. Los periodistas, ¿no? Son autoritarios en todos los poros que tienen. Me gustó esa frase, que los periodistas lean nuestro plan de gobierno, nos saquen la mugre, hagan su escrutinio. Si gana Sánchez, ¿de verdad va a haber esa libertad? Sí, por supuesto. Porque él ha declarado... yo no lo veo a él muy abierto a dar entrevistas, a comunicar, a dialogar. Y ya presidentes mudos hemos tenido hasta el cansancio. Ha dado un montón de entrevistas, quizás no todas, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que venga a tu programa, pero por lo menos he venido yo como su representante. Ya ha venido Hernando Ceballos también. Ya ha venido varios, ¿no? Entonces no nos estamos corriendo. Él ha dicho que va a firmar Perú el acuerdo de Chapultepec en su mensaje, así que por más que el comercio diga cosas que no nos gustan y que a nosotros nos parece que son mentiras en muchos casos, el comercio va a poder seguir diciendo sus mentiras con total libertad y igual todos los demás medios de comunicación, y ahí eso el compromiso es clarísimo, ¿no? ¿Y cómo van a hacer para sacar tanta plata? O sea, elevar el sueldo mínimo a 1.500 soles, proponen pavimentar 50.000 kilómetros de caminos rurales. No, 8.000. Ah, son 8.000 en pavimento, 12.000 en rehabilitación en afirmado, que cuesta la mitad, y los otros 30.000 son intervenciones en transitabilidad. ¿Y cuánto cuesta todo eso, más o menos? Usted que es el experto. Sí, claro, cuesta más o menos 1.200.000 soles los 8.000 kilómetros pavimentados, ¿no? 700.000 soles rehabilitar en afirmado, cuando la demanda es más baja, y las intervenciones de transitabilidad son intervenciones de bajo costo para mantener las vías funcionando como vías carrozables. ¿Y hay plata para eso? Sí, claro. Sí, más los 1.500 soles de aumento. No, es que los 1.500 soles de aumento, digamos, es un tema más del sector privado, ¿no? Ahí lo que estamos diciendo es, 1.130 soles es uno de los 3 salarios mínimos o remuneraciones mínimas vitales más bajas de América. Más bajo que Bolivia. Más baja casi todos, ¿ya? Sí. Y además, si lo mides desde el momento en que entró en vigencia, eso ya perdió valor como en 35%. Entonces, la Constitución dice, la remuneración mínima vital tiene que cubrir la canasta básica. Según el INEI, con los datos actualizados, hoy la canasta
canasta básica es 1.848 soles. Entonces estamos planteando un ajuste que nos acerca a lo que es el mandato constitucional y que es más una recuperación del poder adquisitivo perdido que un aumento real, porque aquí los economistas de derecha hablan como si no existiera la inflación. No, yo sé, pero la gente va a decir, no, ahora tengo que pagar esos sueldos, tengo que cerrar mi empresa. ¿Qué pasa en un país donde lo que prima es la informalidad? Claro, pero y donde no estamos hablando de grandes empresarios y de grandes industrias, estamos hablando de pequeños empresarios. La derecha siempre ha medianos. dicho que por elevar el salario mínimo en términos nominales para que recupere su valor real va a haber una catástrofe que va a aumentar la informalidad. Y eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. No hay ningún estudio serio que sustente, digamos, esa hipótesis, ¿no? Y además hay incentivos para la contratación de nuevo personal en las MIPYMES que estamos planteando en la política laboral que contrapesa ese efecto. Y por otro lado, estamos planteando un esquema tipo reactivo 2 de Julio Velarde de 15.000 millones de soles, o sea, la cuarta parte del de Julio Velarde, más chiquito, y entrar con el Banco de la Nación, donde tenemos que reinterpretar el Estado subsidiario porque hay una interpretación equivocada, para que puedan entrar las microfinanzas, invitar a los bancos de Brasil y China que hacen crédito digital hacia los emprendedores para remover todo el mercado financiero y poder permitir que haya mucho más crédito a tasas más bajas para la capitalización de los emprendedores y los autoempleados. Eso no tiene nada que ver con las ¿no? propuestas económicas de izquierda, ¿eh? Eso tiene que ver con las propuestas económicas de izquierda porque son... La derecha, ¿qué quiere? Que el oligopolio financiero de 4 bancos que manejan el 80% de la intermediación... Una derecha aterrizada propone básicamente lo que ustedes están poniendo en su plan de gobierno. Lo que pasa es que hay muchas gobierno, cosas que hemos asumido que ideológicamente son de tal o de cual, cuando en verdad son temas prácticos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la estabilidad monetaria tiene que ser de derecha y no de izquierda? Si los trabajadores que queremos representar son los que pierden su salario real cuando sube la inflación. ¿Por qué la regla fiscal que te ayuda a no tener endeudamiento y te permite tener más gasto social, ¿no es cierto? Tiene que ser de derecha y no de izquierda, cuando en verdad a los intereses que defendemos en la izquierda nos conviene que haya más gasto social, más margen de maniobra fiscal y menos endeudamiento, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que se dicen, pero que no tienen nada que ver con la ideología. Entonces, dar crédito y asistencia técnica a los emprendedores y a los autoempleados para que capitalicen y se puedan formalizar, porque no se van a formalizar mientras no ganen más. Sí. ¿Ok? Entonces, digamos, lo más sano que podemos hacer no es un tema ideológico, es un tema de resolver los problemas concretos de la gente. Y se están tan organizados, ¿no? Porque ya hablan incluso de quién podría eventualmente ser un buen premier. Alfonso López Chao ha manifestado su deseo de que sea Mesías Guevara. Me imagino que a usted le darían el Ministerio de Transportes o el de Vivienda. No tengo la menor idea. No me diga que no, porque eso no existe en política. Bueno, pero... Algo le han ofrecido. Por la memoria de mi hermano, te juro que no hemos hablado del tema. Y tampoco significa que yo no quisiera. O sea, a mí me encantaría ser funcionario público, pero de eso no hemos hablado. Los equipistas que hemos venido de Venceremos a apoyar a Juntos por el Perú lo hemos hecho sin ningún condicionamiento. Todas las bases de nuestro partido querían apoyar a Juntos por el Perú porque son como nuestros primos hermanos. A mí me han integrado al equipo, yo agradezco que me hayan integrado, pero aquí primero vamos a ir por la Constitución. Primero se tiene que acordar el primer ministro. Y el primer ministro propondrá, ¿no? Si a mí me proponen, lo consideraré con alegría. ¿Qué le gustaría más, el Ministerio de Vivienda o de Transportes? No te puedo decir, me gusta todo el Estado, pero a lo que voy es... Vamos a ir por ese lado, ¿no? O sea, yo estoy en disposición de participar, sí, estoy en disposición de participar, me interesa, me alegraría que me lo proponga. Pero si no, yo estoy muy contento de haber apoyado esto porque ante la amenaza autoritaria, el Perú tiene 3 amenazas. La subida del precio del petróleo por el problema del estrecho de Hormuz, que va a subir el petróleo de todas maneras y lo tenemos que contener. Fondo de estabilización y Petroperú reforzado. Segunda amenaza, el niño, 35% de probabilidad de tener un niño grande. La tercera amenaza es la amenaza autoritaria. Y frente a la amenaza autoritaria... Yo y muchísima gente hemos apoyado incondicionalmente a la candidatura de Roberto Sánchez. Si participamos en el gobierno, para mí es un tema secundario. Y si hay la oportunidad, pondremos lo mejor de nosotros para hacerlo. ¿Dónde va a haber los resultados electorales? ¿En Barbadillo también? ¿Con Sánchez ahí, con Castillo? Sí, si me invitan, encantado. Sí, ahí se arman los tonos en Barbadillo, ¿o no? Sí, ¿Qué ponen? ¿Un televisor así, pantalla gigante? ¿Qué? Es el alma de esta campaña, ¿no? El sombrero. Queda claro, el sombrero es el protagonista. Y el profesor, el compañero Pedro Castillo. Que anunció un golpe de Estado, que mucho espíritu democrático lo tiene. Que yo creo que lo convencieron de que iba a ser vacado, ¿no? Y como consecuencia de eso tomó esa decisión que yo no comparto, ¿no? Que creo que fue equivocada porque además le dio el poder a la derecha que ha generado todo este daño. Entonces, por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que eso no debió ocurrir, pero también tiene otros atributos, otras virtudes y representa simbólicamente a los pueblos originarios, a los de abajo, a la población rural y por eso lo estamos apoyando. Una última pregunta. Si pierde Keiko Fujimori, ¿cómo va a ser, cómo se preparan ustedes para enfrentar obviamente la ola fraudista que de todas maneras viene? Además viene cual tsunami.
Sí, lo que pasa es que va a ser igual que el terrorismo económico. Así como ahora el dólar no sube, porque ya no les funciona el terrorismo económico, yo creo que también el cuarto fraude ya no suena, pues, ¿no? Hoy día toda la prensa internacional está diciendo, bueno, esta candidata siempre que pierde, porque digamos, si con PPK no hubiera alegado fraude, de repente pues le creeríamos, ¿no? Porque es la primera vez, pero ya sería la cuarta alegación de fraude. La verdad es que cuando se miente demasiado, ya es como Caperucita y el lobo, ¿no? Aquí, el lobo feroz, ¿no es cierto? No está, pues no está y no está. Entonces, yo creo que va a ser menos importante el lloriqueo sobre el fraude, la pataleta, que las anteriores, porque ya quemó, ¿no? Eso en repetidas ocasiones en el pasado reciente. Perfecto. Bueno, muchas gracias y mucha suerte también en esta campaña. Muchas gracias, Juliana, por la invitación a tu programa. Vendré siempre que me invites. Muchísimas gracias por eso. Y vamos a ver qué pasa. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Señores, hasta mañana, ya no me vean, estoy agotada. Esta segunda vuelta ha sido realmente agotadora, pero el domingo igual tenemos que resistir, porque va a haber una cobertura extraordinaria aquí en la República. De hecho, ayer me tocó grabar mi parte de la promoción y me ponen con Pedro Salinas, pero ya he pedido, por favor, que no me pongan a Pedro, pongan a Cornejo, que es su caballero, a Rosa María, que me mato la risa, lo máximo, Manuela, Pedro, que me peñizca, no, pero es muy divertido, lo quiero igual. Bueno, la cosa es que quienes formamos parte de este canal digital, donde lo único que nos interesa es hacer periodismo en realidad, porque plata suficiente no ganamos, toman, ahí está, recursos humanos, hemos grabado este spot para que ustedes sepan que durante todo el día van a tener información de las dos alternativas que el Perú ha elegido para una segunda vuelta. Esto no es El Comercio, esto no es Willax, esto no es Canal N. Lo que podamos pensar cada uno de nosotros con relación a los candidatos, a la candidata o a el postulante, lo podemos manifestar porque es parte de la libertad de opinión que figura dentro del espectro de la subjetividad. El resto es hacer periodismo, no me jodan, perdón por la expresión. O sea, informas y hablas de lo que está sucediendo, porque el Perú puso a dos personas de nombre, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. ¿Te gusta? Maravilloso, te aplaudo, te felicito, celebra. ¿No te gusta? Chúpate ese hueso, hermano. Anda a votar igual, vicia tu voto, si no, haz lo que quieras, pero respeta el voto popular. Tú, que tienes plata, vas a una universidad privada, tienes 4 carros, qué lindo, te felicito, me encanta. Invítame a salir, ando soltera. Pero no ningunes el voto de la persona que no tiene recursos y que no es pobre porque quiere. Es porque nació enfrentando un Estado ausente que no le ha dado ni siquiera la capacidad de aprender muchas veces a leer y a escribir. Por favor, las mesas 900 no vale porque la gente es analfabeta. Ser analfabeto significa ser bruto. Son bastante más inteligentes que muchos que yo conozco con 4 maestrías encima. Vamos con el spot. Este domingo 7 de junio el Perú vuelve a decidir. Una jornada decisiva que vamos a seguir minuto a minuto. Con información, contexto y análisis. Porque detrás de cada cifra hay personas, expectativas y preocupaciones. Y miles de historias que se viven dentro y fuera de los locales de votación. Por eso vamos a estar en vivo desde las 6 de la mañana. Siguiendo cada momento de la jornada electoral. Con la apertura de mesas, Los desayunos de los candidatos. sus recorridos en los centros de votación. Y todo lo que marca esta jornada electoral. Y a las 5 de la tarde. Tendrás el flash electoral. El conteo rápido. Los primeros resultados. Y el análisis para entender lo que viene. Así que acompáñanos con tu desayuno. Con tu almuerzo. Con tu café de la tarde. Y quédate con nosotros vía streaming. Segunda vuelta electoral 2026. En la República. Muy bien, ya lo saben, el domingo nos reencontramos, reflexionemos, pensemos y que nadie nos convenza de lo que dicta nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestro deseo sobre todo de tener un Perú mejor. Las cosas no van a cambiar de un momento a otro, pero hay que confiar por lo menos en que se van a respetar los derechos fundamentales y que podemos empezar a respirar un poquito más tranquilos, de pronto, ¿no? El domingo estoy aquí, con mis compañeros, por supuesto, en vivo y en directo. Y como ustedes son tan lindos, yo sé que van a seguir. No me voten todavía, no me pongan la música. Me voy a convertir en una dictadora. Sigan poniendo like, dedito para arriba. No se imaginan cómo nos ayudan. Ustedes piensan que no vale nada, Juliana, pero tanto pides. Es que nos ayudan un montón, porque nos ve un montón de gente en vivo y en directo. Pero el tema es que luego se estanca el video y ya no crece durante todo el día y se viene el fin de semana si es que ustedes no continúan poniendo like. Es importantísimo, no cuesta nada. Nada. Dale con tu teléfono, ¡pum! Con tu tablet, con lo que tengas, desde donde nos estés mirando. Y si estás con el televisor, ahora los controles pues, que te permiten ver por YouTube. Yo no entiendo ni un carijo del tema, Ya, pero mi amor. bajas la flechita, no sé qué, y puedes poner ahí tu like. Ayúdame, pues. Cuídense mucho, chau.